Televisa presenta. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Ay, Dios de mi vida. Ay, me asustaste, amiga peluda y patona. A ver, no te preocupes. Que voy a tener cuidado y no voy a dejar que me muerdas. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu Es sangre. ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Perdóname, hermano. Pero te juro que voy a ser fuerte. Te juro que voy a ser fuerte porque al igual que tú, yo también me enamoré de Verónica. Pero te juro que voy a cumplir mi promesa. Te lo juro. ¿Y yo para qué quiero unos retratos de estos escuincles? Sería un bonito recuerdo. Además, Polo me contó que a usted no le gustan las cosas modernas, menos las cámaras digitales y todo eso. Así que yo creo que una pintura puede ser una buena manera de capturar el momento. Pero si yo no... ¿Verdad que sí? ¿Cómo ves, Manuel? Pues a mí se me hace una ridiculez, abuelo. ¿Quién va a querer ver diario la cara de estos mensos ahí colgados en la pared junto al retrato de mi abuela? Que en paz descanse. Es importantísimo que le entregue esta carta a Pablo Hidalgo, señor Guzmán. Perla. No, es que no sé cuándo va a llegar, pero tiene que leerla antes de que vaya a Mina Escondida. Pablo ya llegó, pero estaba muy ansioso con ir a Mina Escondida. Se fue a buscar algo muy importante. O quizás a alguien. ¿Por qué no se le entregas tú mejor? No puedo arriesgarme a que me descubra mi abuelo. Mejor déselo usted. Ándele, así nadie me podrá cachar. ¿Sí? Yo empezaría a tener cuidado con Julio. Desde hace rato te está observando. No, con él no hay problema. Mi abuelo lo mandó a cuidarme. Él es mi amigo, igual que usted. ¿Y no le gustaría salir a usted? En medio de ellos, como el gran patriarca que es. Ay, abuelo, este es un lamebotas. ¿Qué estás diciendo? ¿Que yo no soy el patriarca? Yo nada más iba a decir que, a pesar de todo, es una buena idea. Búscame mañana y hablaremos. Con gusto, señor. ¿En su casa? No, allá no. No quiero que veas a mi nieta. Que sea en la cantina a las 12. Está bien, se hará todo como usted diga. Vámonos, Manuel. Y tú también, Polo. Ni crees que te voy a dejar aquí con el fuereño para que termine metiéndote ideas tontas en la cabezota. Vamos. ¿Por qué entras así sin hacer ruido? Casi me matas de un susto. Nancy Llaga no quiere matarla. No quiere trabajar para usted. Pero matar es cosa mala. Mira, Nancy Llaga, empezamos mal. Pero tienes que entenderme. Me sorprendió mucho verte en la cama de mi esposo. En fin, yo creo que tu ingenuidad no te permite entender cómo me siento. Pero ¿qué te parece si empezamos otra vez? Yo soy Verónica. Nancy Llaga ya sabía. El patrón Martín se lo dijo. Bueno, espero que más adelante, que nos conozcamos mejor, nos llevemos bien. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Eso? Ah, bueno, es un neceser. Es para hacer collares, pulseras, anillos. Me lo traje porque me imaginé que me ayudaría a pasar el tiempo aquí y me gusta mucho. Si quieres, un día te enseño. Nancy Llaga ya sabe hacerlo. No necesita que le enseñe. Estas cosas raras que trae la mujer blanca. Como tú quieras. Pero por favor, tráeme una cubeta y jabón porque quiero limpiar eso. ¿No te parece que es sangre? Sí. Sangre de un inocente. ¿Cuándo quedaron de traerlo a México?
Pues Martín me dijo que en cuanto llegara a Mina Escondida iba a mandarlo. ¿Y crees que vengan él y Verónica? Pues supongo que sí. Seguro que Martín va a atender la emergencia de su mina y luego vendrán los dos. Tal vez por eso Verónica no mandó el fax como quedó, porque sabe que van a regresar pronto. Ojalá venga, papá. Quiero saber cómo está ya. Por lo que sé, las condiciones no son las ideales. Es lo que ella eligió, Emiliano. Me parece que es mejor que trates de olvidarla. El amor no se acaba de un día para otro. Pero no te preocupes por mí, ya estoy mejor. Me hizo bien reconciliarme con ella. ¿Seguro? Voy a comenzar de una vez la nueva línea prehispánica que Verónica y yo te propusimos. ¿En verdad tienes interés en sacar esa colección? ¿O solo es un pretexto para estar con ella? Bueno, la verdad es que necesito mantenerme ocupado en algo, papá. Tengo que olvidarla. Hijo, yo sé que es difícil, pero acepta que lo mejor que pudo pasar es poner distancia con Verónica. Así que, si quieres hacer ese proyecto, hazlo sin ella. No. ¿Qué pasó? ¿Mataron aquí un animal o qué fue lo que pasó? Ancillaga. Martín, qué bueno que te encuentro. Malena me mandó para avisarte que ya está lista la comida. En cuanto quieran, pueden pasar a la casa. Muchas gracias. Botel, quiero pedirte un favor. Si te puedo ayudar, con gusto. Quisiera que Magdalena y tú no le hablaran de Demetrio a Verónica. Vaya. Yo le pedí a Malena callar que tu hermano murió en la cabaña donde van a vivir. No sabía si tú le contaste eso a tu esposa. Y bueno, eso es algo delicado, pero de ahí a ni siquiera mencionar a Demetrio. De momento es importante para mí. Y prefiero no revelarle ciertos aspectos de mi vida a Verónica. Prefiero ser cauto con el dinero. No sé si me entiendes. ¿Sigues pensando en lo mismo? Al menos te esperaste a que termináramos de hacer el amor. No te pongas mal. Me tiene muy intrigada todo esto y preocupada. No vaya a ser que termine saliendo a la luz lo mío y Demetrio y me muero. Lo que tienes que investigar es cómo murió Demetrio. Él era demasiado joven para una muerte natural. Con eso podemos ir armando el rompecabezas. Por eso me gustas. Porque eres listo y sabes que lo que más te conviene en la vida es seguir ayudándome. Siempre. ¿Verdad? ¡Ay! 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 Que iba yo corriendo al muelle para buscarte a ver si alcanzaba Ospín. ¿Y Julio? Me escapé para que no me siguiera. Es que me dijo el señor Dusage que ya llegó mi güero. Vine para advertirle que se cuide de Manuel. Demasiado tarde, prima. Alguien me dijo que vio a mi abuelo y a Manuel hablando con él en la escuela. ¿Qué? Ay, no, no, por favor, Diosito, que no le hagan nada. Vente, vamos. Ma, ya me voy al club. Ay, mi vida. Mariana, bebita, al menos come algo de fruta. Te dejé el plato en la mesa. Y siéntate, porque tengo que hablar contigo. ¿De qué? ¿Ya te llamó Pablo para avisarte que llegó bien? No, Ma, ya te dije que las comunicaciones allá son imposibles. Ay, bebita, ¿está todo bien entre ustedes? Sí. Bueno, aunque ahora que vino lo sentí muy serio, nada cariñoso. Bueno, hija, recuerda que Pablo es un artista y como tal, es temperamental, un alma libre. Tienes que darle su espacio, porque si lo haces sentir atado, no va a estar feliz. Ya lo sé, y por eso no quiero decirle nada de los preparativos de la boda. Al menos no por ahora. Jovita, buenos días. ¿No ha venido por aquí mi abuelo? Sí, se fue con el joven Manuel. Ay, ¿qué me ha pasado? Dice, mira detrás de la escuela. ¡Ay, qué emoción! Ándale, bebé. 11º mandamiento, no estorbar. Ándale, ve.
siempre en mi mente. ¿Por qué lloras, Ana Perla? Pienso en Pensé que te iba a dar gusto verme. Mucho, pero es que tenía miedo, Pablo. Mucho miedo de que mi abuelo te hubiera hecho algo. Blanquita me dijo que te vieron con él y no sabía. Sí. Pero no te preocupes. Al contrario, te tengo una sorpresa. ¿Qué es? No, todavía no te puedo decir. Necesito que sea un hecho. Pero mañana te prometo que te explico todo. Mientras, ¿qué te parece si vamos a nuestro lugar? No hay nada que quiera más. Tengo tantas cosas que platicarte y quiero que me platiques todo lo que hiciste en México. Bueno, espera, vamos. Ay, espérame, ahorita vengo. No me tardes, se me ocurrió algo. siempre tú. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. ¿Quién? Hola. Hola. Perdón, ya me metí. No, adelante. ¿La señora Santelmo? Sí, soy yo. Pero por favor, llámeme Verónica. Verónica. ¿Te llamas como ella? Ay. Gracias por este recibimiento y el abrazo. De verdad lo necesitaba. Aquí las cosas son muy diferentes a la ciudad, ¿verdad? En todos los sentidos. Qué bonita eres. Gracias. Y qué bonito nombre. Verónica. Así se llamaba mi mamá. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Ay, perdón. Soy Magdalena, la esposa de Aquiles Botel, el socio de tu esposo. Pues mucho gusto. Por favor, siéntese. Gracias. Está en su casa. Qué pena, no tengo nada que ofrecerle. Me dijo Martín que vamos a comer con ustedes y se lo agradezco porque, como puede ver, pues mi casa todavía es un desastre. De todas formas, les queríamos dar la bienvenida. Que visitaran nuestra casa para que nos conozcamos mejor y platicar, hablar. Sí. Me imagino que también están muy preocupados por todo este problema de la mina. ¿Cuál problema? ¿Cómo te fue con Martín y su esposa? Nancy Llaga no quiere hablar de eso. Pues, ¿qué pasó? Nancy Llaga se bañó con perfume y aceite de coco para recibir al patrón. Y él ni caso le hizo. Pero, ¿cómo no ha hablado contigo? Hiciste lo que te pedí en su casa. Nancy Llaga no quiere atender. Solo quiere llorar. Pero es que no entiendo por qué estás triste, hija. Nancy Llaga tiene agua en los ojos porque los sueños vuelan como mariposas y luego se hacen polvo. Nancy Llaga. Nancy Llaga. A lo mejor estoy siendo indiscreta, perdón, y su esposo no le ha comentado, pero a mí se me haría raro. Hola, ¿ya conociste a Magdalena? Sí. ¿Cómo estás? Justo nos acabamos de presentar. ¿Cómo estás? Muy bien, estaba viendo las complicaciones de la mina. Botel, tu marido está esperando afuera.
En un ratito vamos a la comida. Claro. Nos vemos más tarde. Ahí nos Hasta luego. alcanzamos. Mucho gusto. Adiós. Mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo van los asuntos de la mina? ¿Se van a poder arreglar los problemas? Pues ahí va. Estoy haciendo todo lo que se puede hacer. Espero que sea suficiente. Bueno, esto ya parece otra cosa, ¿no? Sí, estuve limpiando. Aunque lo hice yo sola porque Nancy Llaga me trajo un balde de agua y se fue y nunca regresó. Martín, no quiero ser malintencionada, pero es que si ella sigue así, las cosas no van a funcionar aquí. Verónica, yo hablaré con ella, ¿de acuerdo? Vamos a la comida. Sí. Bueno, voy a cambiarme. Dale. Oye, ahí donde estaba sentado hay una mancha. Y yo estoy segura que es de sangre. No se quitó con nada. Para que sepas. ¿Dónde? Que el amigo Pablo le dice, estoy hablando contigo, necio con cuchillo. Y en eso que llega el abuelo y le dice, ¿y usted para qué anda buscando a mi nieto? Y en eso es cuando Pablo le dijo que quería hacer una pintura de nosotros. ¿Y el abuelo aceptó? Pues no dijo ni sí ni no. Nomás que se iban a ver después. Pero ya Manuel no lo agarró a cuchillazos al amigo Pablo. Ni el abuelo lo corrió del pueblo. Pues mira qué listo salió el Ojitos de Lechuga, ¿eh? Segurito que San Lorenzo metió sus pinceles santos, porque todo se vio que ni pintaba. Nomás no le digas nada a Ana Perla, porque se va a ilusionar. Y si el abuelo sale con que no quiere el cuadro, pues se va a poner muy triste. Mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti. Señorita Blanca. Quedamos que me ibas a decir Blanquita a secas, como todos, Teo. Ah, sí. Blanquita, qué gusto verte. Hasta me hiciste el día. Ay, qué ocurrencias las tuyas. Sigues igualito de gracioso que cuando éramos chamacos. Tartamudeando cuando me ves. Y Manuel siempre me decía que era porque te asustaba por fea. No, no. ¿Cómo vas a creer? Palabra que no tenías nada de fea. Y ahora, pues menos. ¿Tú también? Yo también, ¿qué, metiche? ¿Tú también vas a andar flotando por las nubes como Ana Perla? Ay, qué flojera. Ya no voy a tener con quién jugar. Vente, Onix. Tú eres el único que no se enamora de nadie. No le hagas caso a mi hermano. Nada más dice puras tonterías. Y pues ni que no te conociera. Si tú y yo siempre hemos sido amigos y no pasamos de ahí. Pues sí. ¿Qué cosas se le ocurren a ese chavito? Ni quien ande pensando en enamorarse. ¿En serio? ¿Tú no piensas en el amor, Teo? Pues yo ni tengo tiempo para eso. Mejor ya me voy para recoger la fruta para el hotel. Nancy Llaga no fue hoy porque ya llegó su patrón. ¿Su papá? Patrón. Sí, es cierto. Andan diciendo que llegaron los foreños en la mañana. ¿Tú los viste? ¿Cómo son? Cuenta. Pues pasaron la noche en el hotel. La señora está chula de bonita. Y con decirte que el señor Dosage no paraba de hablar de ella. pero su esposo es muy raro. Siempre anda muy serio. Ay, ¿por qué no mejor te acompaño a la fruta y me sigues contando? Sí, claro que sí, Blanquita. Ay, ¿no te digo? Otra vez te tamudeando, Teito. ¿De veras voy a creer que te parezco fea? No, ¿cómo crees? Te juro que voy a hacer que lo limpies con tus lágrimas, Verónica. A ver si la maestra Jovita no se da cuenta que me traje el mantel de la mesa de artesanías. Entonces unas manchas más no van a importar. Podríamos hacer en él un buen cuadro de pintura salpicada. ¿Como la de Jackson Pollock? ¿Y tú cómo sabes?
El señor Dusage me prestó un libro con muchas pinturas y venía una así con muchas salpicaduras de pintura. No entendí nada, pero se veía bien bonita. De verdad, eres increíble. Es tan ingenua, pero tan inteligente al mismo tiempo. Le haces honor a tu nombre. Eres una perla. Estoy feliz porque regresaste. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Y ya me vas a decir a qué fuiste a la Ciudad de México. Ah, sí, pues... Fui a la boda de unos amigos. ¡Ay, qué romántico! ¿Y estuvo bonita? Pues sí. Algo rara, pero... Pues sí, estuvo bonita. ¿Y no viste en tu hotel a la pareja de foreños que llegó? Mira, Ana Perla, mejor te lo digo yo antes de que te enteres de otra manera. ¿Qué pasa? Esos fuereños, como les dices, son mis amigos. De hecho, la boda a la que fui fue la de ellos. ¿En serio? ¿Y cómo es que tú conoces al dueño de la Morenita? ¿Es pariente tuyo, amigo? ¿O tienen algún conocido en común? Sabes, antes de tratarte dudaba de ser tu socio. La verdad, no me gustaba la idea. Tal vez porque ya le tenía mucho cariño al otro socio. Gracias por no mencionarlo. Pero bueno, ahora que hemos comprobado que los dos somos hombres de palabra, todo va a ser distinto. Claro. Está siendo un verdadero placer hacer negocios contigo, Potter. Contigo también, ¿verdad? Igual, igualmente. ¿Ya están en la sobremesa? Así es. Gracias. Nosotros también conservamos esa costumbre. La mejor plática siempre viene con el café y el postre. Aunque supongo que el tema no va a ser muy agradable que digamos, pero yo también quiero saber sobre lo que pasó en la mina. Y me gustaría mucho conocer el lugar. ¿Ya me vas a decir de dónde conoces al dueño de la Morenita? Te quedaste muy serio hace rato y me cambiaste el tema. Es que hay algo que te quiero decir y es muy importante. Mejor lo hago de una vez. La verdad es que en México... Yo, pues, tengo una... Señorita, señorita. Qué bueno que la encuentro. Julio, ¿qué te pasó? Su hermano Manuel la agarró conmigo porque la perdí de vista, señorita. Ay, no debiste permitirlo, Julio. No está bien que te haga daño. Ya sabe cómo es él, señorita. A mí brazos no me faltan para ponerlo en su lugar, pero ¿qué hago si necesito el trabajo? Y sabe que mejor vámonos porque su abuelo ya la está buscando. Vámonos, señorita. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pusieron serios? ¿Fue muy grave lo que pasó? ¿O qué? No, mira, la verdad es que... Lo que pasa es que no nos gusta hablar de trabajo a la mesa. Gracias. Y de hecho, durante un buen rato no vas a poder subir a la mina, porque está peligroso. Bueno, lo siento, no quise ser inoportuna. Perdón por entrar así, la puerta está entreabierta. Padre, ¿cómo está? Es que ya sabes, se encierra muchísimo el calor en la casa. Lo de siempre en este lugar. Padre. Usted siempre es bienvenido, padre. Padre. ¿Quiere que le prepare algo de comer? No, hija, solo vine a saludarlos. Pero, por favor, siéntese. Gracias. Aprovecho para invitar a Verónica y a Martín a que vayan a mi congregación. Yo de momento voy a ir al baño. ¿Me permite? Bueno, yo voy por el pastel que Verónica trajo del hotel del señor Dusage. Con permiso. Gracias. ¿Botel? Permiso. Sí. Propio. Lamento que hayas encontrado la casa en ese desorden. Ay, es lo de menos, padre. Lo que sí me sorprendió fue encontrarme a esa mujer tan exótica que habla muy extraño. Te refieres a Nancy Llaga. Es una buena muchacha, muy leal y servicial, pero no entiende nada de costumbres sociales ni de buenos modales. Normalmente no soy delicada, padre, pero hoy sí me sacó un poco de mis casillas. Vas a tener que ser paciente con ella, hija. Nancy Llaga viene de una comunidad muy lejana de la civilización, ubicada en el corazón de la selva. Y aunque son excelentes cazadores, aman la naturaleza.